a la sesión correspondiente al mes de septiembre de el informe económico mensual Senda Hugo Facio Rigazzi. Eh, a ver, íbamos a tener la presentación principal por parte de nuestro querido Andrés Solimano, pero me comunicó esta mañana que no iba a poder hacer él la presentación, pero bueno, estamos aquí tres panelistas de Senda y yo creo que vamos a salir del paso con dignidad. Porque lo que acordamos entre todos los panelistas de Senda es que en honor a la memoria de Hugo, íbamos a turnarnos de presentar uno de nosotros siempre la primera intervención de esta conversación acerca de las cosas más importantes de la economía mundial y chilena en el mes anterior, en este caso, en el mes de agosto del año 2025. Y bueno, así lo hemos venido haciendo y ya varios panelistas han hecho magníficas presentaciones. Y Senda complementa esto con la presentación de las series del ciclo secular o ciclo de Kondratiev de las economías desarrolladas y del superciclo, así denominado, de las economías emergentes, que según se ha constatado en este seguimiento que ha hecho Senda, eh, ambas se mueven absolutamente al unísono, es decir, el ciclo de las economías desarrolladas y el ciclo de las economías emergentes, en el corto plazo se mueven exactamente en sincronía y en fase. Es decir, cuando una sube, la otra sube, cuando las desarrolladas bajan, las emergentes bajan. En las emergentes se incluyen las monedas emergentes, o sea, las bolsas emergentes, las monedas emergentes y las materias primas. Bueno, esto ha llevado a John Others, que es uno de los, digamos, analistas más prestigiosos de los mercados financieros, a afirmar que las economías emergentes o los mercados emergentes, estos mismos que hemos mencionado, que él lo ha denominado el complejo emergente, eh, tiene, digamos, un comportamiento que es un reflejo del comportamiento de los mercados desarrollados, pero amplificado. Es decir, cuando los mercados desarrollados en el corto plazo suben, por ejemplo, los mercados emergentes también suben en el mismo momento, pero suben más. Y al revés, cuando los mercados desarrollados bajan, los mercados emergentes bajan. Y esto abarca tanto las materias primas como las monedas y digamos, las bolsas de los mercados emergentes y desarrollados. Entonces, esos son los dos ciclos que sigue Senda y que yo voy a presentarles, digamos, para iniciar el informe económico mensual Hugo Facio Rigazzi de el mes de septiembre del año 2025. Agradecemos, Senda, digamos, agradece la presencia de nuestros queridos panelistas Álvaro Gallegos, Mario Villanueva, Yanka de Martori. Y entre los tres vamos a hacer estos comentarios para compartir con ustedes esta conversación en las cuales vamos a repasar los principales antecedentes. Yo voy a empezar entonces mostrando, si me permiten, los gráficos que Senda actualiza regularmente. Lo pueden ver,
Pueden ver el gráfico en este momento en pantalla, ¿no es cierto? Ahí sí. Ya. Bueno, este es el ciclo secular de las economías desarrolladas, representado por el índice accionario Standard Poor's eh, de la bolsa de Wall Street. Y esta serie es una serie que abarca desde 1871, 1871, que es el punto donde tengo el gráfico, el cursor acá, hasta, digamos, la fecha de hoy, de ayer. Esta es una serie compilada por el gran economista norteamericano Robert Shiller. Bueno, y en este gráfico, digamos, se pueden apreciar los 5 grandes ciclos seculares que han habido en los 150 años que están registrados en este gráfico. El primero, digamos, cae poco antes de 1871, digamos, y esto en realidad parte de un punto bajo ahí, y dura hasta el año 2000, perdón, 1901. Ese es el primer ciclo, digamos, porque este empieza más arriba, aquí cae y llega aquí. Esto es lo que se llamó la gran crisis en ese momento. Porque los ciclos normales, que ustedes los ven ahí, que duran en promedio 7 años, se inscriben en este ciclo secular más prolongado. Ahora, este segundo ciclo, digamos, se extendió a través de la Guerra del 14, pero culminó en el año, digamos, por aquí, ¿no es cierto?, donde empezó el siguiente ciclo. Perdón, este es el de 1901, ¿no es cierto? Entonces, superó al de 1870 y empezó a caer en 1901. Una crisis muy importante, digamos, que ustedes ven cayó hasta por acá. Ahora, ese ciclo, digamos, el siguiente ciclo es el de 1929. O sea, cae esto hasta 1920 y se recupera, digamos, ahí entre medio está la guerra del 14 aquí, que es esta caída fortísima que hay ahí, y llega hasta acá. Pero yo quiero llamar su atención en el impacto político que tienen estos ciclos, porque si ustedes recuerdan, en 1901 hubo en Chile una crisis muy fuerte y hubo en Rusia una crisis muy fuerte. Y en Chile, por ejemplo, eso provocó una gran agitación. Es decir, la huelga de la carne, por ejemplo, fue en esa caída. En fin, una gran agitación política en el caso chileno. Y en Rusia provocó la revolución de 1905. Por supuesto que en cada uno de estos países, digamos, eh, combinada con muchas otras cosas, ¿no es cierto? En el caso de Rusia, la guerra con Japón, en el caso de Chile, la República Parlamentaria, en fin, muchos otros factores. Ahora, y esto cae, ¿no es cierto?, hasta 1920. Y en 1920, ustedes recuerdan, es el momento en que asume Alessandri Palma. Y Alessandri Palma, el León de Tarapacá, digamos, asume en Chile con un programa de reforma muy importante. Pero las reformas duermen en el Parlamento, ¿no es cierto?, durante los 4 años de su gobierno, hasta que en 1924, hace poco más de un siglo, ¿no es cierto?, el ruido de sables obliga al Parlamento, dominado por los latifundistas en ese momento, a aprobar todas las leyes que había presentado, las leyes sociales que había presentado Alessandro y Palma, las aprobaron todas en una noche y habían tenido, digamos, 4 años sin aprobar ninguna. Ahora, muchas de estas leyes son extraordinariamente importantes. Es decir, en ese momento
entre otras cosas, se generó este movimiento militar, ¿no es cierto?, que asumió una junta de gobierno en 1924. Bueno, y eso generó esta famosa frase de Alessandri Palma, que repitió, mire, en más de 15 discursos, digamos, en ese momento, en que decía que no hay excepción a la ley de la historia que lleva a los pueblos a la hecatombe si no hacen, si postergan las reformas necesarias. Esa era la gran frase de Alessandri Palma. Pero bueno, eso se da en el marco de esta caída muy fuerte, digamos, el fin de la guerra y por supuesto también de la Revolución Rusa entre medio y en muchos otros países pasan cosas parecidas. En Turquía, por ejemplo, asumen los jóvenes turcos, es un movimiento militar progresista. Y en Chile asumen en realidad los que habían hecho el ruido de sables, digamos, un movimiento también de oficiales jóvenes progresistas y que hacen todas las reformas, incluida la Constitución, en que le da mucho más poder, ¿no es cierto?, al presidente, bueno, y en la cual esto genera, digamos, por ejemplo, todas las instituciones del Estado moderno se crean en ese momento. O sea, se crea el Banco Central, por ejemplo, se crea la Contraloría General de la República, se crea el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tienen estos ciclos económicos impacto muy grande. Piense usted, le he nombrado tres países que están en continentes distintos o están muy lejanos uno del otro. Rusia, la Revolución 1917, Chile, el ruido de sables, digamos, y el inicio del Estado desarrollista en Chile. Bueno, y Turquía, con la revolución de los jóvenes turcos, con el presidente Kemal Atatürk, o el general Kemal Atatürk. Bueno, pero en fin, ese ciclo, digamos, se eleva muy fuerte hasta 1929 y cae muy violentamente, una crisis feroz, digamos. Aquí en Chile, por ejemplo, destruyó la industria del salitre. En realidad no se destruyó con el salitre sintético, sino que su máximo pic de producción fue en 1929. Y lo que lo destruyó realmente fue la crisis de 1929. Bueno, y ahí hubo cambios muy grandes, digamos. El gobierno dictatorial militar cayó en Chile y se inició toda una serie de gobiernos democráticos, pero curiosamente el equipo, según investigación de la historiadora María Angélica Illanes y otros historiadores, em, el equipo de médicos que le proporcionó el programa a los militares, el programa desarrollista, dirigido por el doctor Alejandro del Río, que había sido, entre otras cosas, maestro del presidente Allende. El presidente Allende era dirigente de la FECH, era vicepresidente de la FECH en el 31, cuando cae el gobierno militar. Bueno, pero después vienen, digamos, toda una serie de gobiernos, pero en los cuales este grupo de médicos progresistas, a través de distintas figuras, entre las cuales está el propio Allende, naturalmente, que es la más importante, pero también el doctor Cruzcoque y muchos otros, una playa de médicos que venían de la beneficencia pública y que ellos son los que crean, digamos, todas las instituciones recomiendan este modelo desarrollista de acción del gobierno. Antes había sido todo el periodo de desarrollo hacia afuera y ahí empieza el periodo de desarrollo hacia adentro, que se llamó, así lo denomina la CEPAL. Bueno, el siguiente ciclo, digamos, esto cayó, entre medio está la Segunda Guerra Mundial, y el siguiente ciclo, fíjese usted, fue el máximo en 1966. 1966. Es decir, fue un ciclo muy largo, en que hay una caída muy fuerte con varios enviones y después una recuperación, y todo, por supuesto, matizado por los constantes periodos que en promedio son cada 7 años, que son los ciclos cortos del capitalismo. Ahora, el siguiente ciclo se extiende desde 1966, que es este punto de acá, eh, que es el pic. Todo este periodo, digamos, es, por decirlo así, el medio siglo de oro del capitalismo estadounidense.
es el periodo de la gran hegemonía norteamericana, cultural, económica, etcétera. Y es un periodo de paz, es un periodo relativa paz, por supuesto, es un periodo de enorme progreso. Este periodo de la posguerra, llamémoslo así, entre medio tiene la guerra de Corea, o sea, no se trata de que, entre otras, digamos, no se trata de que fue un periodo de paz propiamente tal, pero de todas maneras es el gran medio siglo americano. Y eso dura hasta el año 1966, donde se produce, según, ya vamos a ver después por qué se producen estos ciclos seculares. Digamos, no hay una teoría completamente acabada, pero hay una teoría muy plausible que es del economista norteamericano Robert Brenner. Y todos los ciclos se producen por caída en la tasa de ganancia. Los ciclos cortos, digamos, esto, digamos, ya se descubrió en tiempos de Marx, es lo que Marx toma en el libro 3 del Capital, ¿no es cierto? Los ciclos cortos se producen por atochamiento en general de los mercados, alza de precio de los, digamos, las cosas que tienen renta, por ejemplo, y todo sube de precio, digamos, porque hay una tensión muy fuerte en los periodos previos a las crisis de esta de 7 años, estoy hablando, y llega un momento donde Marx dice se produce una plétora de capital, es decir, plétora de capital, porque si invierten más los capitalistas, eh, pierden plata, porque están tan atochados los mercados que la tasa de ganancia se hace cero o negativa. Entonces, dejan de invertir los capitalistas y eso es lo que produce los ciclos. O sea, los ciclos no son producidos por caída del consumo de las personas, sino que son producidos por la caída del consumo de las empresas. Pero resulta que el consumo de las empresas lo realizan pocas empresas, lo realizan según ganen o no ganen, ¿no es cierto? Pero resulta que todo lo que consumen al final los consumidores, antes lo han consumido las empresas, porque las empresas consumen todas las materias primas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo consumen no solo las materias primas, sino que también consumen medios de producción. Entonces el consumo de los capitalistas es el elemento principal de la demanda agregada y con una diferencia respecto al consumo de las personas, que el consumo de las personas es muy inelástico, como se dice en economía, porque las personas no dejan de consumir porque sí o porque, sino que son consumos de primera necesidad en lo general. Bueno, en cambio las empresas no. Las empresas pueden dejar violentamente de consumir y eso es lo que provoca estas caídas, digamos, en el ciclo corto. Ahora, ¿qué es lo que dice Brenner respecto del ciclo arar? No solo lo dice, sino que él lo demuestra. Él comprueba que entre 1950, que es más o menos este punto de aquí, ¿no es cierto? Esto es 1942, 1950, 48, hasta aquí. Bueno, donde se inicia esta gran subida, ¿no es cierto? Pues bien, Brenner comprueba que la tasa de ganancia cae secularmente en la economía norteamericana. Es decir, va cayendo, cayendo, cayendo hasta que se hace muy bajita, digamos, en este punto de acá, que es el 66. Ahora, ¿y por qué, dice Brenner, se produce esto? Por la competencia de los países emergentes en ese momento, que eran Japón, por una parte, por otra parte era Alemania, principalmente, que Alemania se venía recuperando de la guerra, entonces presenta una competencia muy fuerte. Entonces, Brenner lo que dice, la competencia de estas economías, la de Japón principalmente y la de Europa en ese momento recuperándose de la guerra, entran con las últimas tecnologías. En cambio, las tecnologías de Estados Unidos, ellos tienen una suerte de monopolio, ¿no es cierto? Entonces no han renovado sus tecnologías. Bueno, y echan a peso muerto, dice Brenner, los costos fijos, porque ya los tienen invertidos.
pero eso hace caer la tasa de ganancia. Pero no en toda la economía, sino que lo que descubre Brenner es que la economía cae, o sea, perdón, la tasa de ganancia cae secularmente en en las industrias transables. ¿Por qué yo me detuve en este punto, en este momento? Porque yo soy muy viejo, entonces y me gustaban mucho, a mi generación le gustaban mucho los autos, igual que ahora a los jóvenes les gustan, no sé, los computadores o otra cosa, pero en mi época era, digamos, los autos eran la maravilla, y la maravilla eran los autos norteamericanos. Por ejemplo, el auto icónico de todo este periodo de alza del siglo de oro, ¿no es cierto? Medio siglo de oro de Estados Unidos, es el Impala. El Impala, un vehículo grande, qué sé yo, con unas alas y blandito para andar, una maravilla, ¿no es cierto? Era el ícono. Bueno, pero resulta que en el año 66 empiezan a competirle al Impala los automóviles japoneses y los automóviles alemanes, que eran mucho mejores. Es decir, si quien hubiera manejado en esa época un Buick, por ejemplo, o un Chevrolet, o qué sé yo, todos los autos norteamericanos, y manejara después, por ejemplo, un Peugeot, se daba cuenta que era muy superior, digamos, la tecnología, digamos, tenían mejor sistema de dirección, eran mucho más económicos, en fin. Entonces, el ejemplo de Brenner, digamos, se presta mucho para este análisis. Ahora, ¿qué es lo que dice Brenner? Brenner dice, los ciclos cortos siguen operando, pero cuando uno tiene oleaje en el mar, ¿no es cierto? Y va nadando bien, con el cuello bien arriba, qué sé yo, eh, viene una ola y uno la capea, es decir, no lo ahoga. En cambio, si uno va nadando, dice Brenner, con el agua hasta el cuello y viene una ola, la del ciclo corto, esa puede que lo ahogue. Y eso es lo que dice él que usa ese ejemplo, digamos, en un libro magnífico. Robert Brenner es uno de los grandes economistas políticos del siglo XX y tiene, por ejemplo, un libro muy importante acerca de por qué se produjo el desarrollo capitalista en primer lugar en Inglaterra, porque en realidad no tenía por dónde que fuera Inglaterra el primer país que generara la revolución industrial y todo eso. Y bueno, Brenner dice que fue la revolución más temprana, digamos, en Europa, 1648, y bueno, pero en ese tiempo no había producción capitalista, había mercaderes. Entonces tiene la tesis de que lo llama así su libro, Los mercaderes y la revolución, que fueron los mercaderes los que impulsaron esta revolución. Bueno, pero Brenner es el que tiene esta teoría sobre los ciclos largos que puede ser plausible. Ahora, el siguiente ciclo cae muy fuerte hasta 1981, muy fuerte. En 1981, ustedes recordarán, la dictadura chilena tenía la consigna, vamos bien, mañana mejor. Y esa consigna la sacaron cuando promovieron la Constitución de 1980 y el plebiscito en 1981. Ustedes recuerdan, algunos de los que tenemos más edad, digamos. Bueno, pues bien, en la consigna en diciembre de 1981 era vamos bien, mañana mejor. Bueno, 6 meses después habían quebrado todos los bancos, habían devaluado el dólar, digamos, y la economía chilena cayó en una profundísima crisis, digamos, que todos recuerdan, digamos. Y a través de toda la década del 80 estuvo en una crisis muy profunda. Ahora, en el año 1981 se crearon las AFP, además. Y las AFP se crearon justo en el punto más bajo del ciclo secular. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de la rentabilidad de 7% en UEF que tiene la AFP, que en dólares es mucho más baja, digamos, es como 4%, pero de todas maneras, esa rentabilidad promedio se explica principalmente porque siempre el punto de partida, el punto más bajo del ciclo secular. Entonces le tocó toda esta tremenda alza, digamos,
del ciclo secular hasta el año 2000. Bueno, y el siguiente ciclo se inició el 2000, cae hasta el 2007, o sea, cae hasta el 2011, es decir, abarca toda la primera década la caída, con una caída muy fuerte hasta el 2003, recuperación hasta el 2007 y después caída más fuerte hasta fines de la década. Y desde ahí se ha venido recuperando hasta ahora. Esa es más o menos la historia de los ciclos seculares. Ahora, ¿cuál es el punto en que estamos ahora? Nosotros siempre mostramos este gráfico. Este gráfico tiene una ventaja respecto del anterior, porque este está medido en dólares, ajustado por inflación estadounidense. En cambio, este otro está medido en oro. Bueno, y resulta que el oro tiene un comportamiento también siguiendo el ciclo secular, o si ustedes quieren, el dólar. Porque como los clásicos decían, si uno quiere saber cuánto vale su moneda, lea la cotización del oro en su moneda, pero al revés. O sea, en otras palabras, si el oro, digamos, sube de precio, significa que su moneda está bajando de precio en realidad, porque el oro más o menos mantiene su valor. Y eso es así. Entonces, este gráfico, digamos, muestra el índice del dólar, que es la cotización del digamos, eh, del oro medida en dólares, pero al revés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el dólar, esto es 1966, estos son los dos últimos ciclos. Empieza este gráfico en 1966, cae, ¿no es cierto?, hasta 1981 y se recupera hasta el año 2000, hasta diciembre del año 1999, el último mes del siglo XX. Hasta ahí se recupera. Ahora, digamos, ustedes se dan cuenta que acá se nota el ciclo, ¿no es cierto? Que es este de aquí, esta caída y la recuperación y después la caída de acá. Pero en este otro queda mucho más claro que todavía la recuperación no ha sobrepasado el punto anterior. En cambio, si se mide en dólares, la recuperación sí aparece hoy día superando el punto anterior, que era el año 2000, este punto de aquí. Ahora, ¿y eso por qué? Porque en realidad lo que ha ocurrido con el dólar es que el dólar medido en oro, usualmente durante el ciclo se comporta igual que el ciclo, es decir, cae cuando el ciclo secular cae y se recupera cuando el ciclo secular se recupera. Así se comportó entre 1966 y 1981, el dólar cayó. Repito, esto es el oro, la cotización del oro medida en dólares, pero al revés. O sea, el gráfico invertido. Entonces, aquí el oro, por ejemplo, va subiendo de precio en dólares. Pero lo que está pasando, porque el valor del oro más o menos se ha mantenido, es que el dólar se está depreciando hasta este punto y de ahí se recupera desde 1980 hasta el año 2000. El dólar, perdón, es ese gráfico. Ustedes se dan cuenta que sigue el ciclo secular. Sin embargo, en este ciclo, si ustedes se dan cuenta, el oro, o sea, perdón, el dólar medido en oro cayó hasta fines de la primera década y se recuperó, se empezó a recuperar. Pero llegado a este punto, ahí que entre medio está la crisis COVID, pero antes, el 2018, empezó a caer muy fuerte el dólar, expresado, digo, en oro. Entonces, y hoy día el dólar está en su mínimo histórico, está más bajo que a fines de la primera década del siglo y está más bajo que lo que llegó, digamos, en 1981. Ustedes se dan cuenta que la línea amarilla, no sé si se ve bien esto en la pantalla, ¿lo alcanzan a ver más o menos? El dólar está en el punto más bajo. Eso significa que el oro está en su precio récord actualizado por inflación estadounidense. Y ese es el fenómeno más importante que ocurrió en el mes de agosto. Para terminar con este gráfico, que es el que siempre mostramos, ¿no es cierto?
Esto es el Standard Poor's, pero medida en oro. Y ustedes se dan cuenta que estamos a medio camino de recuperación porque todavía no llegamos al punto más alto de el valor de la bolsa. Esto debería, por lógica, seguir subiendo, ¿no es cierto?, hasta igualar el nivel del 2000 y seguir para arriba. Ahora, digamos, no ha ocurrido eso y estamos en este momento bamboleando, ¿no es cierto? Está entre medio del COVID, por supuesto, que es este punto de acá, pero digamos, esta es el Wall Street, incluso con la subida muy fuerte de ahora último, medida en oro, está baja porque el dólar se ha depreciado mucho, muchísimo, en el último periodo. Fíjense ustedes que en los últimos 12 meses, por ejemplo, aquí está el dólar, este cierre es del 3 de septiembre. Hoy día estamos a 6 Cinco, de cinco, 5 de septiembre. cinco. Esto es de hace 2 días. El dólar estaba en 960, o sea, perdón, en El tres oro. mil seiscientos dólares la onza. Eso significaba que $1, o sea, $1.000 podían comprar 0,28 onzas de oro, un cuarto de onza. Ese era el precio en que estaba, digamos, ese día. Ahora, eh, eso era un 29% más bajo el dólar que es lo que estaba hace un año medido en oro. O sea, el dólar se depreció un 30% en lo que va en un año, en el último año. Y en el mes cayó 7% en el mes en curso. 7%. Entonces, o sea, perdón, esta es la caída de agosto, digamos. El En dólar. agosto cayó un 7%, porque esto es el 3 de septiembre, o sea, lo que está midiendo los 30 días aquí el mes de agosto. Entonces, yo he dado esta larga explicación, ¿no es cierto? Pero para caer en un punto que a mi juicio es el hecho económico más relevante del mes de agosto. Y el hecho económico más relevante del mes de agosto, a mi juicio, es la brutal depreciación del dólar medido en oro. O si ustedes quieren, el alza brutal del oro, que es lo mismo medio al revés. Los clásicos decían eso. Si quiere saber cuánto vale su moneda, vea cuánto vale el oro en su moneda y léalo al revés, que es lo que hacemos aquí. Entonces, eso yo llamo la atención, digamos, a mi juicio es el hecho más relevante. Ahora, esto yo no les podría decir este análisis de los ciclos seculares, al igual que los ciclos políticos, ¿no es cierto? También existen, pero porque son movimientos de muchos actores. Porque ustedes se dan cuenta que este ciclo, ¿no es cierto? Este ciclo, estos ciclos seculares y los ciclos cortos, qué sé yo, estamos hablando de cientos de millones de productores que intercambian en el mercado mundial sus productos. Cientos de millones. Entonces, digamos, eso es un movimiento pesado que es muy difícil o sea, los bancos centrales pueden hacer muchas cosas, pero no pueden, digamos, no tienen fuerza, capacidad como para interferir en un movimiento pesado de esta naturaleza. Es algo así como las mareas, digamos. Entonces, bueno, eso es más o menos la situación. Ahora, por esa misma razón, si uno mira la historia, ¿no es cierto? Em, lo que debería ocurrir es que el dólar debería empezar a apreciarse. O sea, el oro, que está, pero altísimo, debería caer. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Pero lo más probable, ¿no es cierto?, es que este ciclo, digamos, también se reproduzca en lo sucesivo. De paso, para que ustedes vean la distorsión de Wall Street,
Este gráfico de atrás es Wall Street medido en dólares. Y esto es Wall Street medido en oro. O sea, medido en dólares, Wall Street está en las nubes. En cambio, medido en oro, si ustedes se dan cuenta, está más bajo que lo que estaba a principios de siglo. Este gráfico del lado, por ejemplo, es el mismo, pero parte de 1981, porque aquí tenemos la cuota de AFP. Y está todo medido en oro también. Si ustedes se dan cuenta, aquí está esto no es el Standard Poor's, sino que es lo que se llama el índice MSCI World, que es el conjunto de las economías desarrolladas. Ahora, es decir, es Estados Unidos, Europa y Japón principalmente. Si ustedes se dan cuenta, está, digamos, en un 23, no, perdón, está en un 22% de lo que estaba en diciembre de 1999, a principios de este siglo, a fines del siglo pasado. Es decir, está en un quinto de lo que los mercados mundiales están en un quinto, medios en oro, de lo que estaban en el último mes del siglo XX. Entonces, le queda bastante por recuperar. Esa es la impresión que da, digamos, y por supuesto que aquí lo que más pesa es el valor del dólar. Entonces, eso debería subir. Y eso significa que el oro debería bajar. Ahora, los especuladores están, pero echándole para adelante con el oro, pero con tutti, digamos. Entonces, es probable que antes de empezar a recuperarse, caiga todavía más. Pero no se puede decir nada. De paso, yo quiero llamar su atención acerca de cuál es la historia real de la cuota AFP. Porque si ustedes se dan cuenta, la cuota de AFP se ha juntado nuevamente con el índice MSCI World, que son, repito, las bolsas de los países desarrollados. Porque parten juntas acá en 1981, este gráfico. Esto está medido en oro. Bueno, y la cuota de FP está exactamente en el mismo nivel, está un poquitito más arriba, está como en 23, digamos, 23, que el MSCI World medido en dólar o en oro pasa lo mismo, ¿no es cierto? Están juntos. O sea, en otras palabras, si no hubiéramos tenido AFP, sino que, digamos, para mantener la reserva técnica del fondo de pensiones, los funcionarios del IPS, que también manejan una reserva técnica, hubieran manejado todas las cotizaciones previsionales con que se han quedado y lo hubieran invertido en la bolsa de Nueva York, o en el conjunto de las bolsas desarrolladas, como aparece ahí. Si lo hubieran invertido en la bolsa de Nueva York, estaría aquí. Pero en el conjunto de las bolsas de los países desarrollados, si lo hubieran invertido ahí, el resultado que hubieran obtenido hubiera sido exactamente el mismo. Nos podríamos haber ahorrado harta plata, digamos, con este sistema. Y ahora yo entiendo que para estar la institución esta que crearon para administrar el nuevo fondo que se crea, pero esta vez administrado por el Estado, ¿no es cierto? Con el 1% que están cobrando ahora ¿cómo se llama bueno, han contratado un grupo de personas muy respetables. En realidad, yo conozco al presidente, eso es un hombre de plena confianza, Marshall, digamos, un hombre muy, muy calificado, muy honrado, en fin. Él, por ejemplo, renunció, era gerente del Banco Central y renunció cuando su hermano menor lo nombraron en el directorio. Poca gente renuncia. Bueno, él renunció. Bueno, y pero sin embargo los sueldos, Álvaro, tú me podrás corregir, pero yo entiendo que los sueldos son como de 20 millones de pesos mensuales los que van a ganar estos caballeros, ¿no es cierto? O sea, más que el presidente de la República. Sí, no sé la cifra exacta, pero debe andar ahí en torno a los valores de sueldos que obtienen los consejeros del Banco Central. Ya, Eso está son del ahí. orden de 15 millones, un poco menos. Hay otros que salen disparados, pues, como los del, ¿cómo se llama? El Centro Eléctrico Nacional o algo así.
Esos son de algo, 20 cada uno, po. 20 cada uno. Bueno, esto 20 parece. cada uno, y con Ya. derecho a indemnización de 6 meses a todo evento. ¡Ah! Está bien, bueno el negocio, bueno. No, esa es una papa. Se No ganaron estuve la atento, no estuve atento a la jugada. Claro. Bueno, pero si hubieran puesto a un simple funcionario, ¿no es cierto? Y con la instrucción clara de que invirtiera la plata en el conjunto de las bolsas de los países desarrollados, ¿no es cierto? Eh, en los 43 años que lleva el sistema, hubiera ganado exactamente lo mismo. Claro, Y sin los 20 ese millones de pesos. No hay es para la qué. vieja, el viejo adagio que nadie le gana al mercado Nadie le gana al mercado. y que no existe el alfa. Exactamente. Bueno. Entre paréntesis, Ah, en este gráfico es interesante, oye, ver la evolución de los mercados emergentes. Los mercados emergentes, esta línea, los mercados emergentes, el índice se creó en 1987, o sea, no tenemos la cifra desde el primer momento de acá abajo. Pero de todas maneras, si ustedes se dan cuenta, parten juntos, digamos, en 1987, con el conjunto de los mercados desarrollados, y se elevan los mercados emergentes hasta, mire, pues, hasta aquí arriba. Es decir, muy, muy, muy fuertemente. O sea, los mercados desarrollados llegan, ¿no es cierto? Ahí, es 100 me parece que es la cifra. Bueno, y estos otros llegan a 120, o sea, se elevan muy, muy por encima de los mercados desarrollados. O sea, 200 a 189, 190 y este otro 100. Entonces, bueno, perdón, los emergentes son estos, son los que están aquí en la mitad. Y después caen y hoy día están juntos con los desarrollados. O sea, se juntaron todos. Bueno, y esta línea verde es la bolsa chilena, que principalmente por las inversiones de la AFP, fíjense a la altura que llegó antes de la crisis asiática, que es por aquí. Nunca ha llegado después de esa altura. En 1909, del 2007, pero justo antes de la crisis llegó por acá arriba también. Pero después ha caído, ha caído, ha caído, ha caído y hoy día está se han juntado los mercados emergentes, los mercados desarrollados y la bolsa chilena también. Si es que toma como punto de partida 1981 y para los emergentes y Chile parten desde la misma altura en 1987. Bueno, ese es más o menos el curso de este fenómeno. Ahora, yo lo que quiero mostrarles una vez más es la evidencia de este comportamiento em, a contrafase, o sea, entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes y las materias primas. Pero sobre todo quiero mostrarles las materias primas. Este gráfico muestra el precio del oro y el precio, que es ese, y el precio del cobre, que es ese, pero dividido por el precio de los mercados desarrollados, de las bolsas de los mercados desarrollados. O sea, es la comparación entre el precio del cobre, del oro, perdón, que es esta línea de acá, y el precio del cobre, que es esta línea de acá, pero comparado con los mercados desarrollados. Y esta línea empieza en 1981, cuando se crearon las AFP, sube, digamos, los mercados desarrollados, es plano aquí, po, porque están todos divididos por los mercados desarrollados, ¿no es cierto? Es la posición relativa de los mercados emergentes y los mercados desarrollados. Bueno, los mercados desarrollados, por lo tanto, se dividen por sí mismos, es uno nomás. Bueno, por eso se aparecen así una línea. Pero sin embargo, este punto es el punto más alto de los mercados desarrollados, o sea, es este punto. Este punto de acá es el punto más bajo de los mercados desarrollados, o sea, es este punto de acá. Se dan cuenta, ese punto coincide con ese punto. Y este punto está cruz,
esa estrella coincide con ese punto. O sea, esto es diciembre de 1999 y esto es, digamos, fines de la primera década del siglo presente. Y esto es hoy. Ahora, ¿qué es lo que quiero llamar su atención? Fíjense ustedes, durante todo este periodo es un periodo de gran auge en los mercados mundiales, porque suben, imagínense ustedes, desde aquí hasta acá. Tremendo auge. Bueno, si uno divide el precio del cobre, por ejemplo, o el precio del oro, por los mercados desarrollados, fíjense cómo va cayendo el oro. Va cayendo el oro hasta acá. Es decir, ¿cuál es este punto? Nuevamente, la estrella es el año 2000, o sea, el enero del 2000 o diciembre del 99. Es decir, cuando los mercados desarrollados subieron en todo este periodo de aquí hasta acá, relativo a ellos, el oro cayó, fíjense usted, hasta acá. O sea, mientras suben los mercados desarrollados, el oro cae. Y el cobre, que es este de acá, también cae. Y llegan a sus mínimos el cobre y el oro en el momento de máximo de los mercados desarrollados. Y al revés, po, en todo este periodo de aquí de caída de los mercados desarrollados, fíjense cómo sube el precio del cobre y cómo sube el precio del oro. Es muy fuerte. Y llegan a su máximo en este punto, ¿no es cierto? ¿Y ese punto cuál es? Este de aquí, pues el más bajo. O sea, en 1900, esto es en 2011, digamos. Bueno, y ahí empiezan a desarrollar, a recuperarse los mercados desarrollados. ¿Y qué es lo que pasa con el cobre y el oro? Empiezan a caer. Y fíjense ustedes que relativo a los mercados desarrollados, el cobre y el oro han caído brutalmente desde sus máximos, digamos, de principios de este siglo. O sea, a lo largo de todo este siglo, en realidad, comparado con los mercados desarrollados, el cobre y el oro han caído de precio. Este gráfico de aquí muestra lo mismo, pero no desde 1981, sino que desde el año 2000. Y fíjense ustedes, nuevamente, están divididos por los mercados desarrollados, pero esto está expresado en dólares, no en oro. Fíjense ustedes cómo se eleva el cobre acá arriba. ¿Y en qué punto se eleva? En el punto más bajo, en el 2011. Y el cobre está aquí arriba, altísimo. Y después cae brutalmente el cobre hasta ahora, a pesar, esto es relativo a los mercados desarrollados. En fin, eso es, digamos, el comportamiento que hemos constatado, digamos, de estos mercados. Vamos a tener que cargar esto de nuevo para mostrarles finalmente. Este gráfico de aquí muestra nuevamente el cobre. Este es el precio del cobre, entre paréntesis, son 100 años de precio del cobre. Prácticamente, esto está desde 1935 hasta ahora, medido en dólares, ajustado por inflación estadounidense. Y fíjense ustedes, hay una gigantesca burbuja aquí en ese periodo y otra gigantesca burbuja acá que suben por encima del promedio. Y el promedio del precio del cobre, ¿cuánto es en un siglo? 360, $3.60 por eh, libra. Ese es el precio del cobre. Y fíjense ustedes que si uno saca la tendencia, nosotros la calculamos todos los días en realidad, la tendencia es similar al promedio, es decir, no hay una tendencia clara al alza ni a la baja del cobre en estos 100 años. O sea, en otras palabras, el aumento de la productividad del trabajo, que es brutal en la extracción y en la búsqueda del cobre, se compensa con la mayor escasez que hay porque hay que ir a buscarlo más lejos o más profundo, digamos, para sacarlo. Entonces, por lo tanto, la cantidad de trabajo, el valor
se mantiene más o menos constante. Y otro tanto pasa con el oro. Bueno, ahora, el resultado de todo esto es que medido en oro, el dólar, como le decía, está en el punto más bajo, es esta línea verde. Esto nuevamente empieza en 1966, este gráfico. Y el cobre medido en oro, perdón, el dólar medido en oro está en su punto más bajo. Esto era 2011. Y, ¿Y qué pasa con el peso medido en oro? El peso medido en oro está acá abajo, fíjense ustedes. O sea, está en su punto más bajo. Aquí estaba el dólar a 39 pesos, ¿no es cierto? Ese era el tipo de cambio. Esto estamos hablando de 1982. Ahí se devalúa muy fuertemente el peso y después sube, se mejora, digamos, y después vuelve a caer, pero aquí nunca ha recuperado, o sea, el alza que tuvo el peso fue, digamos, muy poquita, el dólar subió un poco más, y después ambos han caído muy Sí, fuertemente. no. En resumen, estos gráficos ¿Qué? lo que Pero qué muestran gordito, estoy es el escuchando, están hablando. ciclo secular. Ay, bueno. Me parece, Álvaro, que ahí sí. Bueno, eh, yo les dejo este planteamiento. Hay cosas muy interesantes que están ocurriendo. eh, Estados Unidos empieza a aplicar una política, digamos, de desarrollismo estatal, como la que aplicaron todos los países en su primer momento y como la que aplica China, por ejemplo, hoy día. Bueno, y Estados Unidos está en este momento aplicando una política parecida a la de China. Hay comentarios muy interesantes al respecto. En fin, hay muchos elementos económicos que están circulando, muy críticos, pero desde el punto de vista de cuál es el más llamativo, a mi juicio, en agosto, es esta depreciación del dólar muy fuerte en el mes. Muchas gracias por su atención y le dejo la palabra a mis colegas para que por favor nos cuenten cuál es su visión respecto de los hechos económicos más importantes en Chile y en el extranjero. Yo no me he referido casi a los de Chile. eh, yo espero que ustedes los complementen mejor que yo y les dejo la palabra. Álvaro, si quieres, tomas tú la palabra, nos vamos por edad. No sé cómo interpretar esas palabras. Un piropo, un piropo. No, está bien, está bien, está bien. Oye, no, bueno, como siempre, muy interesante toda la explicación que nos has dado sobre los ciclos y la incidencia del oro, que es un factor muy relevante. Ahora, volviendo a la economía nacional, eh, tengo la impresión de que el discurso eh, público de esto de que, ¿cómo es? Que Chile se cae a pedazos. Bueno, las cifras lo desmienten categóricamente. ¿Eh? Estamos teniendo, perdona que el cambio brusco de No, al tópico, revés, ¿no? al revés. Eh, Tenemos una expectativa de inflación para fin de año del orden de 4,3, 4,4, por ahí 4,5 quizá, pero bastante controlada, si bien todavía a distancia del rango meta del Banco Central, no está para nada escapado. Eso por una parte. Eh, Se espera para agosto un 0,1, para septiembre un 0,4 de inflación mensual. Eh, Hoy día estamos suponiendo un 0,1 de agosto, estaríamos en un 3% acumulado del año, en los primeros 8 meses. Entonces, esa área, el área inflacionaria, está con quien dice eh, calmada, no hay grandes novedades ahí. Por el lado del empleo, sin perjuicio que hay algunas voces que
que hablan de emergencia laboral, me parece que es una exageración. Sin duda que quisiéramos tener una tasa de desempleo más baja. Estamos a niveles relativamente altos, de 8,7 si la memoria no me falla, el último número, pero con un desequilibrio en contra de las mujeres que están arriba 9, 9,1, algo así, lo que no es bueno. Obviamente que no es bueno, de eso eh, debiera corregirse, debiera corregirse. Pero es una tasa que a mi modo de ver eh, es bastante satisfactoria teniendo en cuenta que hay más de 1 millón de trabajadores inmigrantes que se han incorporado en los últimos años a la economía. Y la economía ha logrado absorber eso razonablemente bien, incluso con una persistente trayectoria positiva en el índice de salarios reales. Estamos en el orden de dos y tanto. Entonces uno realmente debe evaluar positivamente la capacidad que tiene la economía de absorber esos empleos, no solamente los propios, sino además de los inmigrantes, la necesidad de empleo de los inmigrantes, y con un índice de salarios reales positivo. Hubo, claro, un incidente poco feliz hace como cerca de ya 2 o 3 semanas con ese asunto de los 141 empleos que se habrían creado en el trimestre, pero eso fue solo una confusión y una mala interpretación de los números, porque esos 141, que es lo mismo que decir cero, ¿no es cierto? O sea, evidentemente uno no puede estar contento con una creación de empleo igual a cero, pero el detalle, porque ese 141 era un neto, es un neto de categorías de empleo que algunas suben y otras bajan, y que dan ese cero o 141. Y lo cierto es que, no sé si esto lo habíamos comentado con él, pero hubo una caída en el empleo público bastante importante, el orden de 76.000, que principalmente concentrada en las áreas de salud, porque ya no estaban necesitando esos empleos, pero también una baja importante en el empleo informal y que tenía su contrapartida, esas dos bajas, tenían su contrapartida para llegar al cero, ¿verdad? En promedio, en el neto, que hubo una creación de empleo formal en el sector privado del orden de 140 y tantos mil empleos. Entonces, es llamativa esa capacidad de la economía para generar esos empleos por una parte. Dos, para ir absorbiendo una fuerza de trabajo creciente. Y en resumen, desmintiendo la famosa frase propagandística de que Chile se cae de pedazos. Es más, la bolsa está en máximo, arriba de 8.000 y tantos puntos, y los analistas especialistas en estas cosas hablan de que va a llegar a fin de año a 9.000, eh, lo que es realmente sorprendente, digamos. Entonces, decididamente el país no se está cayendo a pedazos y uno tiene que tratar entonces de evaluar, bueno, qué es lo que está realmente ocurriendo. Eh, y ahí hay que submarinear un poco y tal vez, porque, bueno, hay comentarios interesados de opinólogos de la derecha que dicen, no, lo que pasa es que ya el mercado internalizó que va a haber un gobierno de derecha. Y eso significa que a las empresas le va a ir mejor. Por eso es que rápidamente eso se lleva al precio de las acciones. Bueno, es una tesis que no está muy amparada en la evidencia porque en los gobiernos de Bachelet la bolsa subió y en los gobiernos de Piñera la bolsa cayó. Entonces, eh, claro, son expresiones de deseo más que de otra cosa. Por otro lado, si uno fuera un gran inversionista, un gran empresario, eh, uno debería ser súper cauto e incluso
cuidadoso y aprensivo respecto de la eventualidad que llegase un gobierno de derecha con las propuestas que actualmente hemos conocido de ellos, porque han hecho unas propuestas totalmente absurdas, tanto en materia de reducción de gasto fiscal, que se habla de 8.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, y en unos plazos sumamente acotados, cuestión que es absolutamente imposible de realizar, incluso analistas y economistas de derecha también han denunciado como eh, fantasiosos. No recuerdo bien la frase que alguien usó por ahí, pero una economía de fantasía la que están planteando. Eh, y al otro, y en el mismo sentido, eh, los anuncios de baja en la tasa de impuestos corporativas, que claro, si yo soy un empresario, obviamente que me parece muy atractivo esa propuesta, ¿no? Muy atractiva. Pero también al mismo tiempo eso significa que el fisco podría generar un déficit por cuanto dejaría de recaudar lo que hoy día está recaudando con las actuales tasas. Y, la, y las propuestas de las candidaturas de derecha no han acompañado números. O sea, cuando dicen que van a bajar del 27 al 23, como planteó Matei, y que incluso dice que después quiere seguir avanzando hasta un 18, si la memoria no me falla, y entiendo que, no sé si Castro, Kaiser, uno o dos, estaban hablando de llevar los fines de su gobierno esa tasa corporativa al orden de 13. Eh, claro, por supuesto a nadie le gusta pagar impuestos, porque los que pagan impuestos, los contribuyentes ven la parte dolorosa de tener que girar un cheque, pero no valoran mucho toda la contraprestación económica que eso implica. Sabemos que los impuestos no tienen contraprestaciones, pero a nivel del manejo de la economía sí lo tienen. Y claro, si tienes un fisco desfinanciado, como sería el caso de si se llevasen a cabo esos programas que proponen las candidaturas de la derecha, eh, bueno, todo empezaría a empeorar en calidad, todos los servicios públicos, los bienes públicos, y en particular uno que le es muy querido a la derecha, que es el tema de la seguridad. O sea, no podemos tener una seguridad pública firme, sólida, efectiva, si es que desfinanciamos los brazos de la públicos eh, que están encargados de la seguridad. Bueno, entonces yo estaría preocupado si fuera una persona de la derecha. Eh, y claramente estas son propuestas absolutamente demagógicas. Eh, y por otro lado, yo no sé si es posible porque no veo mucho a nuestros economistas, aquellos que están eh, de alguna manera encargados de vocerías económicas o de equipos programáticos, que reaccionan mucho frente a estas situaciones. Eh, Últimamente sí, no quiero exagerar la importancia de una reunión que hubo de economistas socialistas con programáticos, que ocurrió hace un par de semanas atrás, donde hicimos comentarios sobre las propuestas que hay, los lineamientos programáticos, ¿cómo se llaman? Pero también les manifestamos que nos parecía que estaban en una posición muy defensiva y que no salían a denunciar estas propuestas irresponsables de la derecha y no sacaban al pizarrón a los candidatos. Pero afortunadamente empezó a moverse, eso no, sucedió después, pero como ustedes saben, no necesariamente después significa que hay una relación causal. Así que, ah, post hoc, ergo propter hoc, esa es la falacia económica tan famosa, ¿no? Lo que sucede después no necesariamente es algo que fue causado por el factor inicial, ¿ya? Pero sí salieron unas entrevistas de Nicolás Böhme en la segunda, muy buena. Después salió Eduardo Escobar en Pulso, salió Osvaldo Rosales en una radio, eh, tratando de poner, como decimos algunos, la pelota al piso, ¿ah? Lo cual creo que fue
fue muy, fue muy útil. Sin perjuicio que, bueno, esto ya son gustos personales. A mí me gustaría una cosa un poquito más clara, más evidente. Eh, Aunque sabemos que nuestra capacidad de acceso a los medios de comunicación es limitada, y si decimos cosas que no les agrada al gran empresariado, probablemente no vamos a aparecer en los medios, eh, diciendo estas cosas así muy claramente. Pero por suerte sí ha habido algunos economistas de derecha que están alertando sobre esto. Ignacio Briones ha salido en esto y uno que otro más por ahí. Eh, y ojalá que eso siguiera, ¿no? Ojalá que eso siguiera. A mí me llamaba particularmente la atención de que, no sé si esto lo comenté en una reunión anterior, porque ya han pasado varias semanas desde que el economista principal de, de Johannes Kaiser manifestara en un programa de televisión que, si, que no está en el programa que ellos proponen el cierre del Banco Central, pero que si se lo piden, él lo va a cerrar. Lo dijo en un programa económico amplio que ve toda la élite, pues, que este programa Agenda Económica, donde el entrevistador es este señor Nicolás Paut. Y nadie dijo ninguna cosa. Nada, ni siquiera el Banco Central. Ocha, si usted sale a proponer un nuevo retiro de FP, el Banco Central le arma, pero arma un seminario para explicar por qué eso sería una pésima política pública, ¿verdad? Claro. Pero les dicen que los van a cerrar y no dicen nada. Es francamente impresionante. Pero bueno, eh, y también unas declaraciones que hizo el señor Cast. No sé si ustedes se acuerdan, creo que fue la semana pasada, que dijo, no venimos a administrar, sino a tomar medidas radicales. Eso fue lo que dijo, textual. Entonces yo me pongo en la, me miro al espejo y digo, ¿qué pasa si esto lo hubiese dicho la candidata Janet Jara? Si Janet Jara hubiese dicho, no venimos a administrar, venimos a tomar medidas radicales. se, ah, Se produciría una caída, una caída de la bolsa, no sé, fuga de capitales, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión que no sé cómo los que estamos en la izquierda debiéramos eh, intentar contrarrestar eso. Es muy difícil, yo sé. Eh, Hace poco hubo una columna, pero que tampoco tiene gran difusión de nuestro amigo Gonzalo Mar. Y él decía en su columna que si se producía una baja en el gasto fiscal de 6.000 millones de dólares, que es una de las propuestas, ¿no? Él decía, eso es anunciar una recesión, porque eso es quitarle a la economía 6.000 millones de dólares. Pues. Entonces, entonces, evidentemente que habría de ahí, su, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el peso del Estado, del gasto fiscal eh, eh, respecto del gasto privado en la economía. Sabemos que el gasto privado es mucho mayor en relación con el gasto fiscal, pero quitarle 6.000 millones de dólares a uno de esos dos gastos sin tener ninguna seguridad de que va a haber que habría una respuesta o una reacción contracíclica de gasto privado, que no tendría por qué haberla, digamos. Sin advertir eso, son francamente planteamientos muy irresponsables. Así que yo felicito a Gonzalo que haya hecho el punto de plantear lo inverosímil que es este tipo de propuestas. Eh, y que el mercado parece que no las cree, porque de otra manera, ¿por qué la bolsa está tan, está tan bollante, ¿no? Es curioso. Tal vez, y esto es una especulación mía, incide que hay una cartera de inversiones por, eh,
por concretarse en proceso, que está en el orden de los 100.000 millones de dólares, que por supuesto no es que, sea, que el día de mañana, ¡pum!, se va a hacer una inversión de esa magnitud, pero sí es indicativo que hay muchos proyectos de inversión que están eh, prontos a desarrollarse, tal vez a la espera de financiamientos, a la espera de permisos, a la espera de confirmaciones de demanda. Habrá datos que serán los que respondan de por qué eso se está acumulando. Pero claro, si tenemos en perspectiva una cartera de proyectos de esa magnitud, eso sin duda que nos asegura que este país va a seguir creciendo. Las proyecciones para este año están en la cuadra 2,1 y para el próximo año el consenso es que va a ser mejor. La tasa de crecimiento vamos a estar en el orden de 2,6 y eso va a ir impactando si es que además se produce eh, este fenómeno de que aquellas inversiones que están en carpeta empiecen a realizarse, bueno, eventualmente puede impulsar hacia arriba también la tasa del crecimiento potencial, que estábamos en 1,8, que es muy bajito no, y que no es satisfactorio sin duda. Tenemos que hacer esfuerzo en esa línea. Entonces, bueno, mi mensaje es ese, pues, es un país que no se está cayendo a pedazos, como dice la propaganda de la derecha, pero que sí tiene que ser muy cauto respecto de las ofertas que hacen las candidaturas, particularmente las de la derecha. La candidatura de Jara bastante más razonable y moderada. Quizás nos gustaría a nosotros, los que estamos a la izquierda, ver alguna propuesta un poquito más radical en términos de cambios estructurales eh, y que no se transforme esto en una nueva, a ver, no quiero ser muy ácido en la palabra, eh, digamos que una frustración, porque la confianza del pueblo en los últimos 25 años eh, se ha visto frustrada. Fue satisfecha la confianza del pueblo cuando la concertación logra echar abajo la dictadura y recuperar la democracia, pero se quedó corta la concertación en materia de cambio en el ámbito social y laboral. Y luego los gobiernos de Bachelet también sufrieron esa misma frustración, en que hubo mucho entusiasmo con Michel, pero claro, como ya sabemos el dicho, ¿no es cierto? Es otra cosa con guitarra, y, y no todas las cosas se lograron, ya sea por dificultades con la oposición, pero también por faltas de convicción al interior de la coalición de gobierno, ¿no? de la nueva mayoría. Y hay frustración, sin duda. El pueblo luego termina confiando en esta generación nueva eh, del Frente Amplio, gente joven, aparentemente con muchas ganas y convicción de cambiar las cosas, esa era la promesa. Y bueno, está terminando el gobierno y hay avances, pero no son de la profundidad que algunos nos imaginamos. O sea, tenemos mejor en el salario mínimo, muy importante, tenemos las 40 horas, copago cero, eh, se le puso un límite al crecimiento de las ISAPRE, lo cual es muy positivo. Está en el proceso el famoso MCC, ¿no es cierto?, la modalidad de cobertura complementaria, que parece que los compañías de seguro le han hecho, no sé si se han coludido, pero no han colaborado mucho para que eso vaya adelante. Y bueno, algo que a muchos de nosotros nos duele mucho, está aquí, ¿verdad?, nuestro estimado amigo Mario, esta reforma previsional que, que, que deja un gusto a poco, ¿no es cierto? A muy poco, para ser honesto, y así y todo, con lo poco, no puedo dejar de mencionar esta cosa que es anecdótica, ¿verdad? Este señor Cast
eh, habla en contra del préstamo, ¿ah? que, que inventó este otro señor Bernardo Fontaine y que compró Hacienda porque le hacía más liviano el problema del financiamiento del seguro social, ¿no es cierto? Porque de alguna manera escondía ese compromiso bajo la línea, como hablan los macroeconomistas fiscales. Y claro, todos felices, todos estuvieron de acuerdo. Y aparece el señor Katz diciendo que lo va a echar para atrás, pero al mismo tiempo incorpora su comando económico al autor de aquello, o al Bernardo Montel. Entonces, francamente, esta es una cuestión bastante que hay que tomársela con un poquito de humor, parece. Pero bueno, no tenemos. eh, Estamos ante una coyuntura política a fin de año muy complicada, porque esto se nos puede desbandar, pues si es cosa de ver este señor Trump, que es el ídolo de nuestros líderes de derecha acá, las, brutalidades que hace. ¿No? Afortunadamente, me estoy saliendo del tema, No, perdóname, no, estimado. para nada. Afortunadamente existe una esperanza en China de que ponga algo de moderación, cautela y sentido común, esa reunión allá en Tianjin, ¿no es cierto?, de la organización no, OSC, no recuerdo cuál es en este Grupo de momento Cooperación de o Shanghái, ¿no es cierto? Shanghái. Claro, sí, esperanzadora, ¿no es cierto? Esperanzadora que esa área del mundo logre materializar una reunión de ese nivel con participación amplia de muchos países del tercer mundo, como se le llamaba antes, pero países muy poderosos, ¿no es cierto? O sea, es que los gringos no sé cómo se han sido tan idiotas primero con el asunto de Ucrania lograron que China y Rusia se amistaran mucho más de lo que estaban. Y ahora han logrado algo que para mí era imposible. Lograron amistar a China con India, Con la India. rivales Sí, tradicionales. Entonces, una cosa sí. que se agarran en disputa y en conflicto fronterizo con mucha frecuencia. Pero ahora están de amigos, gracias a la torpeza de este señor Trump que les metió ese arancel a los indios. Bueno, está bien. Tal vez por ahí hay una esperanza que contrasta con esa reunión que tuvo Trump con los líderes europeos, donde él estaba sentado, ¿se acuerdan?, en una mesa, en un escritorio, perdón, y tenía a todos los europeos alrededor. O previo a eso, cuando los hizo esperar en el pasillo, Así, ¿no? cosa, pero claro, ya, bueno, ya a esta altura Europa nos tiene bastante decepcionados en su conducta tan servil respecto a Estados Unidos. Pero bueno, está difícil la cosa, se nos puede escapar de las manos si caemos en manos de esta gente tan brutal como un Netanyahu o como el señor Trump, que bueno, y ojalá que reaccionemos. No está fácil, no he escuchado ninguna reacción a esta amenaza de los norteamericanos sobre Venezuela, desplegando una flota armada, eh, y nadie dice maldita cosa. Es impresionante, yo sé que a muchos nos puede caer bien o mal Maduro, pero creo que hay una cosa bastante más importante que la persona de un gobernante. Pues, ¿ah? Yo creo que es mucho más importante defender la soberanía uh, de los países latinoamericanos. eh, y parece que desde la derecha, que se las dan de soberanistas, eh, no, ahí no vamos a tener una solidaridad. Así que nos queda a nosotros esta terrible tarea. Pero bueno, solo decir que solo te quisiera terminar diciendo que tenemos la esperanza de que en diciembre, pese a los pronósticos, luego de pasar la primera valla de la primera vuelta, bueno, haya una competencia real en la segunda vuelta. Y yo no pierdo la esperanza de que frente a todos estos pronósticos eh, que dicen que Cast gana sí o sí,
Bueno, yo estoy viendo que hay pequeñas cositas que lo están debilitando, ¿no? Su liderazgo. Cosas puntuales tal vez, como esta última cosa de los bots y trolls, eh, donde él se hace el loco y no quiere asumir ninguna responsabilidad, en vez de tomar una actitud de estadista y simplemente cortar con esa gente, con ese señor que ya no me acuerdo cómo se llama, del canal 13, y salir jugando. En vez de eso, trata de echarle la culpa al hermano de la candidata Jara. Es una cosa sorprendente la falta de capacidad política que eso demuestra, ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, compañero Álvaro. Muchas gracias por tu siempre aguda y por supuesto, traer los eventos a Chile, que es lo que más nos interesa a todos, los eventos económicos principales. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Mario Villanueva. Lamentablemente me da la impresión que se tuvo que retirar Jan Martori. Entonces le damos la palabra a Mario y también ha pedido la palabra, le vamos a dar la palabra después, a Vladimir Sagredo. Mario, por favor, adelante. Mario Muchas, Villanueva, dirigente de No Más AFP y un importantísimo dirigente sindical chileno. Y muchas gracias, Manuel. Saludarlos a político todos. también. Perdón. Muchas gracias. Saludarlos, como decía, a todos. Nos pilló la hora ya, porque no habíamos fijado de límite, son las 8, pero bueno, vamos a tratar de ser breves. Empezamos más tarde, ¿eh? Empezamos más tarde con toda la faramalla, pero bueno. Ya, vale. Bueno, eh, solo una mención, a algo señaló Álvaro a la cosa internacional, digamos que ha sido muy importante también hacia los fines de agosto, iniciándose septiembre. Solo mencionarlo, digamos, esto que ha sido, que a mi juicio es muy relevante, muy importante, las reuniones que se han desarrollado en China y en Rusia. ¿Ah? La Organización de Cooperación de Shanghái, digamos, con la participación de Eso. 26 países de Oriente, 23 países de Oriente, digamos, y que es tremendamente importante porque el 42% de la población mundial y el 25% del PIB mundial, lo que se genera por esos países que conforman esa conferencia. Y bueno, y los acuerdos ahí que se están dando a conocer son sumamente importantes porque se habla de enfoques consolidados para enfrentar los desafíos globales y Jinping, digamos, Xi Jinping planteaba y lo reiteraba también en el desfile, que otro evento extraordinario que acaba de haber de conmemoración de los 80 años del término de la agresión japonesa a China, también planteaba esto de avanzar hacia una gobernanza mundial. Pero, y planteaban la creación de un banco del desarrollo para esos países, etcétera, etcétera. Aparte de lo que ha sido todo el desarrollo de los BRICS y sus conferencias y sus acuerdos, y que entre paréntesis Lula está pidiendo una nueva reunión de los BRICS para enfrentar los aranceles que está imponiendo Estados Unidos. Pero también se está desarrollando, incluso hoy día, anteayer empezó la conferencia de Vladivostok, el foro oriental en Vladivostok, en Rusia, ¿ah? Y que también está teniendo bastante acuerdo. Ah, perdón, y en la conferencia esta de Shanghái, digamos, bueno, ustedes dos hicieron mención, es importantísimo allí la participación de Modi, digamos, el primer ministro de la India, digamos, que, digamos, eh, como bien se decía, no sé si calificarlo también de chambonada, digamos, de Trump, digamos, de ponerle aranceles del 50% y que la India le dice, bueno, no acepto, digamos, que me imponga no comprarle petróleo a Rusia y le va a seguir comprando petróleo a Rusia. Bueno, ya ahí estaban los tres dándose la mano, Putin, Xi Jinping y Modi. Y bueno, y también mencionar una última cosa respecto a lo internacional. Este acuerdo que acaba de tener China con Rusia de construir un nuevo gasoducto de 6.800 kilómetros de longitud, digamos, que es un gasoducto que va a abastecer a China, pasando por Mongolia, si es que no me equivoco, el otro país, digamos, y que tiene, digamos, que cambia el mercado del gas en el mundo, digamos, al punto que Trump dijo hoy día o ayer que, palabras textuales, hemos perdido a Rusia e India.
¿ah? Hemos perdido a Rusia e India, lo dice él con todas sus palabras, digamos, porque digamos, lo entregó en manos, digamos, de esta nueva conformación multilateral que se va dando en el mundo. Bueno, eso, bueno, y una frase nomás sobre Venezuela, digamos, no podemos quedarnos callados sin decir algo al respecto, más allá, digamos, de la opinión que tengamos sobre el gobierno de Maduro, a favor o en contra, pero aquí está el problema de la intervención norteamericana, digamos, como lo ha hecho siempre, ¿ah? Y usando subterfugio, inventando situaciones como ya sucedió en otros momentos con Libia, con Irak, con Afganistán. Vamos, no nos olvidemos que en Irán se inventó esto de las armas químicas que nunca existieron, ¿no? Incluso bueno, no me voy a extender porque si tenemos poco tiempo, lo podemos tocar en otro momento. Pero aquí también, digamos, hay una serie de analistas internacionales que dicen, digamos, de que esto de la lancha, digamos, es un montaje, ¿ah? Es un montaje, digamos, y académico, leía un académico de galés, digamos, que decía que aquí se están violando el derecho internacional, digamos, al no respetarse los derechos humanos si es que se asesinó o se mató a esas 11, que no se sabe si son 11 o fueron 5 personas. Bueno, eso, digamos, no podemos aceptar entonces esta intromisión norteamericana poniendo en riesgo la paz de Latinoamérica. Eso por un lado. Y por otro, digamos, en relación a lo económico, digamos, sí, da para comentar bastante digamos, lo que está pasando. Yo en particular quiero referirme al tema de esta discusión sobre desarrollo, sobre crecimiento, ¿ah? Y que, digamos, la derecha es la que está, y lo decía nuestro colega ahí recién, es la derecha la que pone los temas y no se responde como correspondiera, digamos, a eso que plantea la derecha. La derecha pone este tema del crecimiento y ninguna candidatura aborda, digamos, en paralelo con ello el tema del desarrollo, ¿ah? Solo hay preocupación por el crecimiento y están prácticamente ausentes y poco o nada se habla del mundo del trabajo y sus necesidades, tampoco de las carencias de millones de chilenos que viven en campamentos o de allegados y tampoco de las reformas necesarias, ¿ah? Que tantas veces hemos tocado en estos programas de Senda. Recuperación de nuestras riquezas básicas, cobre, litio, minerales, tierras raras que van en los concentrados de cobre ni de establecer un verdadero sistema de seguridad social y de pensiones que termine con el negociado de las AFP. Eso no están en la discusión, digamos, y son los temas principales. Y solo está la preocupación por el crecimiento, ¿ah? Y claro, porque las ganancias son tremendas que están teniendo, digamos, por esa vía. Se mencionaba también por Álvaro el tema de los 9.000 puntos que ha alcanzado la bolsa de valores y que todavía se espera que siga creciendo más. Digamos, y hoy día leía un personaje que decía, no, una opinión de los empresarios, que señalaban que la bolsa está creciendo porque están seguros que gana la derecha y eso es lo que, digamos, permite que la bolsa siga creciendo. Pero ¿qué ganamos? La pregunta es, ¿qué ganamos con seguir creciendo? Si el beneficio va principalmente para el 1%, al menos 1% de la población, y no para la ciudadanía. Seguimos focalizados en las exportaciones y grandes empresas, que es lo que plantean los candidatos de la derecha, y cuando se insinúa por la candidatura de centro izquierda volcarse a la demanda interna, ¿no? Crecimiento de pyme, desarrollo de pyme y medianas empresas, se vio tal presión del poder económico y de la derecha que han sido sacados prácticamente del programa de la candidatura de centro izquierda. Y paradojalmente, digamos, con el tema de la demanda izquierda, de demanda interna, es cuando más el país creció, po. Paradojalmente, el año de mayor crecimiento del país en la última década fue el 2021. 2021. ¿Y por qué? Por los retiros que dinamizaron la demanda, ¿no? Y eso se desconoce. Entonces, digamos, mira, voy a tomarme aquí una frase que recordó Messina, digamos, en un artículo en Le Monde estos días, de Manfred McNiff, que decía hace algunos años, comillas, que la obsesión por el crecimiento es un disparate, porque una elemental ley natural que todo el mundo conoce es que todos los sistemas vivos
crecen hasta un cierto punto en que dejan de crecer. No hay que confundir crecimiento con desarrollo, que son dos cosas distintas. Si usted crece para desarrollarse, eh, se puede pensar, si usted crece para desarrollarse, se puede pensar, pero si usted crece a raíz de agotar recursos renovables y no renovables, eso es estúpido. Y hoy día, hace un rato atrás, Ramón López, entrevistado ahí en la radio de la Universidad de Chile también por Mesina, decía que tratar de crecer a costa de recursos naturales es una locura. Cuando en la década del 90 Chile creció al 7% promedio, ¿quién se benefició? El 1% de la población, los grandes grupos, ¿no? Cuando se plantea crecer al 3-4%, como se plantea hoy, o llegar al 3-4%, ¿no? En los próximos corto plazo, digamos, eh, es seguir en las mismas condiciones, sin beneficiar a la población y solo, perdón, sin beneficiar a la población y solo beneficiar a los que hasta ahora han gozado del alto crecimiento habido en el pasado y que permitió cierto chorreo, ¿verdad? El 3 o 4% de crecimiento no da para beneficiar a los grandes sectores de la población, sino solo para seguir concentrando la riqueza. Se necesita crecer a un rango razonable que permita distribuir el ingreso y no dilapidar los recursos naturales. Un crecimiento solo explotando materias primas y recursos naturales solo beneficia a menos del 1% de la población, incluso el 0,01% más rico, que es la que se ha beneficiado, como ya decíamos, del crecimiento que ha tenido el país. ¿De qué ha servido el crecimiento si la pobreza se mantiene en aumento? ¿Ah? Hace pocas semanas atrás hubo un informe sobre la pobreza por parte de la Comisión Presidencial, una comisión amplia, y que señaló que la pobreza está en el 22,3%, triplicando el 6,5% que había en el 2022, según la corrección que hizo esta comisión. Con esta nueva forma de medir la pobreza, se estima que 1 de cada 5 chilenos estaría en situación de pobreza. ¿Ah? Bueno, esta nueva forma de medir la pobreza considera la pobreza multidimensional, integrando otros factores que no estaban considerados en la anterior medición, como es asequibilidad a la habitación o habitacional, ¿no? Se gasta mucha plata del ingreso en pagar arriendo, la conectividad digital, la calidad educativa, la nutrición, etcétera. La gente se sigue empobreciendo, ¿ah? Y las jubilaciones siguen cayendo. Hoy día aparecía, lo leía en La Tercera hace un rato atrás, eh, los nuevos jubilados en julio de este año fueron 15.042 personas, 15% más que el mes anterior. El monto promedio de las pensiones autofinanciadas retrocede, reconoce CIADE, ¿ah? Los nuevos pensionados por vejez de julio obtienen un 4,31 UF, o sea, 169.986 pesos, ¿ah? Esas fueron las jubilaciones promedio de los jubilados en julio. 5,1 veces menor comparado con julio del 2024. El monto comparado entre enero y julio del 2024 con enero-julio 2025, la caída de las pensiones, o bien digo, de las pensiones autofinanciadas es del 13,5%. El saldo acumulado promedio de los nuevos pensionados es apenas de 949 UF, 6,7% menor que el mes anterior. Los hombres obtienen 1.491 UF y las mujeres 575 UF como saldo acumulado en su cuenta individual. Esto significa, para concluir, digamos, que las pensiones siguen cayendo, las utilidades de los grandes grupos, de los dueños de las AFP siguen aumentando, 350 millones de dólares fue el primer semestre, y el Estado haciéndose cargo cada vez más de las pensiones, como lo hemos dicho tantas veces en este programa, pero esto sigue aumentando, el Estado sigue haciéndose cada vez más cargo de ello. Y la candidatura de Kaiser, de Kass, perdón, o
plantea a través de su economista, digamos que lo poco que se destinaba a una suerte de solidaridad lo van a eliminar y plantean que van a seguir dando la 0,1 UF por año cotizado, pero con cargo al Estado, o sea, el Estado a través de bonos. ¿Ah? Y bueno, a seguir haciendo más ganancias para las AFP, digamos, con bonos que coloca en el mercado y los compran las AFP. Bueno, esa es lo que quería mencionar frente a lo que ha estado pasando. Vamos a poner una nota, digamos, distinta, digamos, a lo que hemos estado conversando en la mayor parte del programa. Eso, estimados amigos. Muchas gracias, querido compañero Mario. Muchas gracias por traer estas cifras económicas tan importantes. Muchas gracias por mencionar estos eventos internacionales como la reunión de la, digamos, Sociedad de Cooperación de Shanghái, que realmente ha sido un hito muy, muy significativo a nivel internacional geopolítico, yo creo, muy significativo y tú lo has recordado y eso pasó en agosto. Bueno, estamos al final. Yo le quiero dar la palabra a Vladimir para que intervenga y yo después le voy a dar las próximas, digamos, invitaciones que yo creo que les van a interesar. Vladimir, por favor. Gracias, Manuel. Muy interesante la intervención de todos los colegas. Me habría gustado también haber escuchado a Jan, ¿no? Él siempre eh, pide alguna precisión en las cifras y todo eso. Mira, quiero ser, no sé si bastante resumido. Hay, según la academia, ¿no es cierto?, las políticas públicas, una política pública y por lo tanto todas las políticas públicas deben ser eficientes, eficaz y equitativas. ¿En Chile existe alguna política pública que cumpla con esos tres conceptos? No, no. Ustedes lo han dicho, cómo se reparte la torta, eh, eso no es equitativo, ¿no es cierto? Soluciona los problemas, el problema de la vivienda, otros tampoco, soluciona el problema de las pensiones, de la salud tampoco. O sea, estamos frente a problemas desde el punto de vista conceptual, macro, bastante complejos, ¿ya? Y ahí eh, tienen razón cuando algunos compañeros acá plantean el tema de que, bueno, ¿por qué no se habla sobre esto otro? No lo voy a repetir porque sería muy largo, ¿no? La intervención. Segundo, hay una frase que la mencionó varias veces Álvaro, eso de que Chile se cae a pedazos. Sí, tiene razón Álvaro en el sentido de que no se cae a pedazos, pero sí se está vendiendo a pedazos. ¿Ya? Y esa venta a pedazos significa mayor dependencia tecnológica. Es decir, no podemos ser igual que Shanghái o que Japón cuando ocurrió esto, o que Brasil allá por el año 80, en la década del 80, ¿no es cierto? En que puede haber un desarrollo rápido, ¿ya? Y que sea eficiente, eficaz y equitativo. Entonces, estamos frente a otro problema complejo de esto, digamos, por la globalización. No hay ninguna. eh, debo recordar que más o menos el 80% del consumo diario de los chilenos es importado. Es decir, se importa el arroz, se importa la harina para los tallarines, se importa, no sé, la ropa, los alimentos, ¿ya? Sin contar las transnacionales que están metidas acá. Y eso también ocurre en niveles más altos, más intelectuales, como las empresas de ingeniería eh, y algunas otras empresas que son súbditos de la CIA, po, ¿ya? La USAID, ¿ya? O algunas instituciones, desgraciadamente, no quiero ofender a nadie, y los que escuchan de Facebook tampoco, pero hay eh, sectores, ¿lo cierto?, de religiosos en que están al servicio del imperio, están al servicio del imperio.
¿ya? Entonces, eh, el el problema es cómo transmitimos mejor nuestros conceptos que permitan cumplir con lo que la academia, mencioné al principio, es, de eficiencia, eficacia y equitativo, eh, esas políticas públicas se cumplan. ¿Debe haber más control? Sí, tiene que haber más control, porque si no, imagínense ustedes los grados de corrupción que estamos eh, enfrentando, no son menores, no son menores, y llama la atención de que instituciones que, bueno, que deberían ser, y algunos chilenos nos sentíamos orgullosos de ellas, hoy día están revolcándose en el barro, ¿no? Seamos así, ¿no? Entonces, para ser franco, entonces, iba a terminar, eh, Manuel, no tomes como crítica lo que voy a decir. Tú mencionas varias veces, has repetido el tema de la frase de perdón, de Arturo Alessandri Palma, pero también el señor Alessandri Palma es responsable de la masacre de La Coruña, 1925-26 por ahí, 2000 muertos, de la masacre de Ranquil, ¿ya? Otros 2000, 2500 y tantos muertos, desaparecidos. Mi abuela, el cadáver nunca apareció, de mis hermanas tampoco, ¿ya? Eh, y están ahí, ¿no? Y después hay otras masacres. Entonces, hay, eh, independientemente que del punto, la frase que tú mencionas tiene su contenido, puede tener su aplicación, yo eso no lo discuto, pero cuando se menciona a los que se creen líderes o fueron líderes o familiares de los líderes, bueno, hay que recordarles históricamente lo que ha pasado históricamente, ¿no? Es necesario hacerlo eso. Eso por ahora, Manuel, disculpa por el tiempo, me quería extender más, pero lo dejo hasta ahí. Eh, ya, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias por todos los puntos que has tocado, porque compensan las cosas y ponen las cosas en su lugar. Ahora, yo quiero invitarlos. eh, la próxima semana vamos a tener simultáneamente la presentación del IMA 6 con los datos, digamos, actualizados, que van a estar listos eso probablemente el día 11, 12 del mes, pero vamos a tener la sesión que se le va a mandar el afiche, se va a publicar el afiche, la sesión, digamos, la tercera sesión de las reformas necesarias. Y en esa sesión va a estar con nosotros, digamos, no más AFP, que va a entregar su opinión. Estamos invitando también a Fundación Sol, no tenemos todavía la confirmación, y también a la CUT para que esté presente. Y Senda va a entregar una opinión también, y además de resumir las cifras de IMA 6 del mes que corresponde. En este caso, con las cotizaciones de julio, me parece que son las que corresponden ahora, o de julio, sí. Entonces, esas son las cifras mejores del empleo que hay y tenemos eso. Entonces, vamos a tener esa sesión de las reformas necesarias y creo que va a ser una sesión muy interesante. Y probablemente salgan algunas propuestas interesantes también de acción para salir al paso de algunas de las cuestiones que están planteadas. Así que nos veremos en esa sesión y les hacemos llegar a todas las personas que nos están mirando un saludo muy afectuoso y también, digamos, a nuestros queridos panelistas que han hecho posible esta emisión del informe económico mensual Senda, Hugo Facio Rigasi. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues. Buenas noches.